Bueno, estábamos entonces con la interpretación de estas imágenes, que les voy a agradecer por la participación. Y bueno, así como decían, tenemos diferentes formas de interpretar una misma imagen y podemos enfocarnos, depende eh, en qué parte de la imagen nos enfoquemos, vamos a poder pensar cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, esta primera imagen, yo puedo notar a los animales con ese miedo que decían, o este hombre que parece un cazador. Eh, También me podría enfocar en que ese hombre se está retirando de repente y que los animales pueden estar pensando que zafaron y que pueden volver a encontrarse en libertad, sin amenazas, que se pudieron esconder bien, que lograron lo que necesitaban, que era sobrevivir. En la imagen de las cadenas también puedo de repente enfocarme en las cadenas que están encerradas en el encierro, ¿no? En los candados, o en esta llave, como bien decían, esta llave con alas que pareciera quizá estar abriendo esas cadenas o cerrándolas, no sabemos. Eh, pero bueno, depende de dónde nos paremos, también es lo que vamos a interpretar y la emoción también que nos despierta, ¿no? Como también ustedes iban relacionando por ahí con sus propias vidas y con los que les pasaba a cada uno actualmente. Bien, vamos a avanzar. Entonces vamos a hablar un poco, ¿no? De que muchas veces situaciones de nuestra realidad, que hoy las pensábamos por ahí con imágenes, eh, pero puede ser de repente, no sé, viene un hijo y te cuenta que reprobó todas las materias del colegio. O eh, estoy meditando y de repente me interrumpen en mi meditación, ¿no? Esos son hechos de descripción, ¿no? Es una realidad de la cual nos puede pasar algo con eso. Y vamos a reaccionar muchas veces en automático, ¿no? ¿Por qué reaccionamos muchas veces en automático? Porque nuestro cuerpo va eh, adaptándose a las diferentes realidades y el objetivo de nuestro cuerpo es tratar de ahorrar tiempo y energía para poder seguir adaptándonos y creciendo y desarrollándonos en este mundo, ¿no? Entonces, como pasa por ahí cuando yo muchas veces uso este ejemplo, eh, al también atender niños, a veces volvés a etapas anteriores, ¿no? Donde de repente tengo chicos de primer grado, segundo grado que están aprendiendo a leer y tienen que empezar a enfocarse en cada letra, ¿no? Entonces hay que volver a la R con la E, re, la A con la U, au, ¿no? Que eso es algo que cuando ya lo aprendimos ya no estamos diciendo la R con la E, re, ¿no? Sino que directamente leemos re. Esto mismo que automatizamos, por ejemplo, desde la lectura, nos pasa en un montón de otras situaciones de la vida donde armamos respuestas automáticas a partir de nuestros aprendizajes, a partir de nuestras creencias, a partir de lo que nos enseñan, para leer el mundo, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de las creencias, de estas creencias que muchas veces primero heredamos, ¿no? Y después también podemos ir armando en base a nuestras experiencias, ¿no? ¿Y qué son entonces las creencias? Son todas estas ideas sobre algo que asumimos como real o posible, ¿no? Son estas representaciones también de la realidad que guían nuestras decisiones, esas lecturas que hacemos del mundo, por las cuales vamos a tomar una decisión y ejecutar una acción, ¿sí? Y que a veces condicionan y hasta pueden distorsionar nuestras interpretaciones de esa realidad. Las creencias también eh, y las expectativas influyen en nuestra experiencia. Entonces, si yo tengo una creencia eh, anterior, me voy a anticipar a que una experiencia sea de una determinada manera.
Ahora en un ratito vamos a ver un video justamente de una situación, por ejemplo, de una mujer caminando a la noche en la calle y de repente la sorprende una persona gritándole, hey, ¿no? ¿Y qué pasa al principio ante esa situación? Si yo de repente creo que caminar a la noche siendo mujer es peligroso, estar en la calle sola, además, probablemente esa situación me pueda producir algo, ¿no? Generalmente miedo. Eh, entonces, esa misma situación la voy a interpretar de una determinada manera y me voy a relacionar y voy a tener una experiencia del mundo desde esa manera. Ahora, ¿qué pasa si de repente voy caminando de noche y no me pasa nada? Y puedo ir cuidándome y teniendo herramientas para poder afrontar esas situaciones y sentirme cada vez más segura, ¿no? Quizá cambie un poco nuestra creencia y nuestra experiencia, ¿no? Bien, además las creencias nos permiten darle sentido a lo que ocurre y anticiparnos a lo que podría suceder. Va un poco en sintonía con lo que hablábamos antes. Necesitamos un poco de esas creencias para automatizar ciertas tareas que llevamos en el día a día, ¿no? A hacer más efectivas y eficaces eh, las tareas y las acciones que emprendemos en nuestra rutina. Además, las emociones son causa y consecuencia de esas creencias, ¿no? Esto que hablábamos recién, por ejemplo, con la situación de qué creo de caminar a la noche siendo mujer y estando sola, eh, y en base a eso voy a tener una emoción al respecto, ¿no? Y además se retroalimentan a sí mismas con el sesgo de confirmación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo ya creo algo, probablemente voy a seguir notando en mi realidad ciertos indicios, ciertas pistas que van a confirmar esto que yo ya creo, ¿sí? Eh, Quizá no me abre a interpretar las cosas de otra manera, sino que voy a intentar que esa creencia se vuelva más segura, ¿no? Que me permita reafirmar esa hipótesis que yo tengo sobre el mundo porque me está dando algo. Esa creencia a mí me brinda algo que creo, desde algún aspecto, consciente o inconsciente, beneficioso para mí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se construye una creencia? Como decíamos recién, las creencias, muchas son heredadas en base a las experiencias de nuestros antepasados, de nuestros padres, de lo social. Y muchas las vamos construyendo en base también a nuestra experiencia. Por ahí nadie nos dio un consejo sobre alguna situación o sobre algo y las empezamos a experimentar y eso de repente me genera una emoción y una hipótesis sobre esa situación. Para ampliarlo un poquito más, este es un ejemplo donde por ahí podemos ampliar lo que es esta creencia y cómo a veces no nos permite adaptarnos a situaciones nuevas, ¿no? O a situaciones donde ya esas creencias no nos están siendo suficientes. El ejemplo de martillando el tornillo justamente viene a traernos una situación donde si yo vengo teniendo experiencias con los clavos y vengo martillando clavos que me sirven para poder tener una construcción, para poder eh, ampliar algo en mi casa o decorar, etcétera, para todo lo que nos puede servir eh, poner un clavito en una pared de repente o en cualquier otro lugar. eh, Vengo teniendo esa experiencia, ¿no? Ahora de repente me aparece un tornillo que pareciera ser parecido al clavo, pero no lo es, ¿no? Y si yo intento martillar ese tornillo, quizá de repente lo martillo con una madera y se me abre esa madera, o se rompe, o de repente se me dobla el tornillo porque no me sirve esa herramienta
para ese nuevo utensilio que estoy utilizando, para esa nueva eh, aparición de la realidad que viene a ser el tornillo, ¿no? Entonces, muchas veces seguimos operando en nuestra realidad con herramientas que nos han sido por ahí heredadas o que no son conocidas, pero lo que aparece en nuestra realidad es algo completamente nuevo, para lo cual esa herramienta de repente ya no nos sirve para eso nuevo que aparece en nuestra vida. Y quizá lo que necesite es ampliar esas herramientas y poder ver al tornillo como un tornillo y no como un clavo, ¿no? Y quizá ese tornillo me ayude a superar incluso las cosas que puedo llegar a poner en mi pared, porque de repente un tornillo puede tolerar más peso si lo coloco de forma correcta, y me puede dar muchísimos más beneficios que ese clavo que estaba clavando antes, que me puede servir para otras cosas, ¿no? Entonces, quizá lo que necesite es empezar a ver ese tornillo como es, no como espero que sea, no como un clavo, sino como un tornillo y adaptar mis herramientas para hacer uso de ese tornillo. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando recién, en base a nuestras experiencias, también vamos a armar nuestras creencias y esas creencias nos van a hacer tener una interpretación del mundo, un pensamiento del mundo en el cual vamos a operar, ¿no? Y a partir de esa interpretación se me va a disparar una emoción y esa emoción que se me dispara me va a hacer probablemente tomar una decisión, que muchas veces esa decisión puede ser mental, no necesariamente tiene que llevarse a cabo, ¿sí? De repente tuve una idea o algo, pero que no lo terminé llevando a la práctica. Entonces, a partir de esa decisión, que es mental, voy a tomar una acción, una conducta, ¿sí? Me voy a relacionar de una forma con esta experiencia. Y esta decisión puesta en acción que tome va a tener también una consecuencia. Y esa consecuencia también va a influir nuevamente en mi experiencia, ¿no? Voy a dar un ejemplo cortito y ahora les voy a mostrar este video que les comentaba antes. De repente, si yo tengo una situación en un colectivo, vamos a poner, no sé, un colectivo que tiene el número 68, donde de repente estoy yendo para un lado recontra contento y me roban el teléfono, ¿no? Situación que muchas veces puede ser cotidiano o que lo podemos ver si usamos transportes públicos, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces me va a generar algo a mí esa situación, seguramente bronca, miedo, desesperación, tristeza, angustia, ¿no? Em, y quizá a partir de esa experiencia un poco traumática, porque yo no me esperaba que me estuviesen robando el celular o estaba tranquilo en esa situación, me voy a armar la creencia probablemente de que en el colectivo 68 roban y que la puedo pasar mal. A veces esta creencia no necesariamente es con tanta palabra, ¿no? Sino que se arma automáticamente, como hablábamos antes, para poder sobrevivir, porque si yo me vuelvo a exponer al colectivo 68, van a volver a atentar sobre mí de repente. Entonces, eso me ayuda muchas veces a adaptarme al mundo. Pero quizá no es no volver a tomarme colectivo 68, quizá sea estar más atento de repente, ¿no? O eh, quizás sea no sacar el teléfono, guardarlo mejor. eh, no sé, muchas cuestiones más que pueden resignificar esa experiencia. Muchas veces una persona que sufrió un robo y que sufre estas situaciones más traumáticas, intenta evitar, ¿no? Le genera algo que por un tiempo al menos trata de cuidarse de esa situación, ¿no? Y quizá queda, como decía recién, la creencia de en el 68 roban o en tal cuadra roban.
Ahora, si yo de repente me empiezo a animar una vez que bajó un poco más mi emocionalidad y quizá pasó un poco de tiempo después de que pasé esa situación fea para mí, y vuelvo a subirme un colectivo 68 y quizá empiezo a tomar esas herramientas de estar más atenta o de guardar mejor el celular, de repente quizá me empiezo a encontrar con que no me robaron, ¿no? Y que pude volver a pasar por la misma cuadra, con el mismo colectivo y que no me pasó nada, ¿no? Entonces, quizá pueda tener un acercamiento hacia esa misma realidad un poco más seguro y ganar herramientas para afrontar esa misma situación desde un lugar de mayor seguridad. Entonces, esto también va a cambiar todo este círculo del cual estábamos hablando antes, incluso mi emoción. Quizá antes me podía generar pánico siquiera ver un colectivo 68 y de repente a través de renovar mi experiencia puedo empezar a interactuar con eso mismo desde otro lugar, no ejecutando la misma acción, digo, no voy a estar con el teléfono así mostrándolo por todos lados, quizá, pero cuidándome un poquito más, puedo tener la misma experiencia desde un lugar que me haga sentir más segura. Entonces acá vamos a pasar entonces a raíz de hablar de estas cuestiones de la creencia sobre qué son las emociones. ¿Sí? Las emociones como tales son químicos que vienen a eh, largarse desde nuestro cerebro a nuestra sangre y que duran 90 segundos en nuestra sangre, en nuestro cuerpo, y que se disparan a raíz de una situación que no me estoy esperando, ¿no? Como hablábamos antes, puede ser una situación alegre, puede ser una situación que me enoje, puede ser una situación de tristeza. Eh, Diferentes emociones van apareciendo y nos permiten justamente adaptarnos a la realidad, ¿sí? A la realidad que estamos viviendo. Entonces, estas emociones, como decíamos, que son químicos, pasan después de eso en minuto y medio, de esos 90 segundos, y podemos de repente pasar a otra situación. Yo un ejemplo que siempre doy es esta puerta que tengo acá atrás, que se suele ver a veces un día con mucho viento y que hace calor, la puedo tener abierta y se me cierra de repente la puerta, que es una puerta de vidrio. Por ahí no se nota, pero tiene vidrio. Entonces, inmediatamente se cierra la puerta, hace un ruido tremendo, no me esperaba porque por ahí estaba distraída en otra situación y yo enseguida me asusto, ¿no? Porque inmediatamente mi cerebro automatiza que la puerta es de vidrio, se puede romper, me puede llegar a lastimar o puede llegar a lastimar al perrito que a veces tengo acá dando vueltas, etcétera. Pero una vez que me doy cuenta que solamente se cerró la puerta y que está todo bien, seguramente ese miedo se me va a pasar y voy a poder volver a retomar mi actividad, ¿no? Pero entonces estas emociones se activan siempre a raíz de las creencias de las cuales estábamos hablando antes, de los pensamientos, ¿no? Entonces, si yo pienso que esa puerta se puede romper, se me va a activar esa emoción, ¿no? De miedo. Ahora, cuando veo que está sana, me tranquilizo y ya está. Bien, entonces, ¿qué pasa? Muchas veces las emociones también nos han enseñado que, sobre todo las desagradables, son emociones malas, ¿no? O emociones que no tendríamos que sentir. Esto también viene de las creencias que venimos heredando socialmente. eh, y en verdad esas emociones están ahí para ayudarnos a adaptarnos a las diferentes circunstancias que se nos presentan en la vida. Eh, Hay una evolución cerebral que justamente viene heredada de los mamíferos, la compartimos con los mamíferos, que es esta parte del cerebro que nos permite sentir esas emociones y que esas emociones justamente eh, las sentimos para adaptarnos de repente, no sé, un animal se adapta a una inundación, ¿no? O ve a un depredador como amenaza y puede huir y sobrevivir a esas situaciones. Entonces necesitamos de esas emociones
para interactuar con el mundo. Entonces, este ejemplo de desactivando la alarma para apagar el incendio viene justamente a traernos una metáfora de, sobre todo, por ejemplo, del enojo, ¿no? Donde de repente si yo empiezo a sentir enojo, ese enojo es como la alarma del incendio, ¿no? Se activa esa alarma, esa emoción, se activa para decirme algo, ¿no? Decirme que tengo que, en este caso, apagar el incendio. O de repente el enojo suele ser para poder poner un límite, ¿no? Uno se suele enojar cuando hay algo que me está invadiendo, cuando no estoy pudiendo poner un límite, cuando no me puedo entender con un otro, cuando no me respetan, ¿no? Esas situaciones suelen activar esa alarma de enojo, ¿no? Ahora, si yo en vez de decir no me tengo que enojar o no me enojo, le doy bola a a esa emoción, le pongo atención a esa emoción y digo, bueno, ¿qué me está queriendo decir este enojo? ¿Qué me está queriendo decir la alarma de incendios? Puedo ir efectivamente a apagar ese incendio, ¿no? Puedo encontrar una solución para eso que me está trayendo una emoción que no me está gustando, ¿no? Que me está haciendo sentir en principio incómodo o me está haciendo desagradable. Ahora, si yo apago la alarma, pero no apagué el incendio, me termino quemando, ¿no? Entonces, no darle bola a las emociones, tampoco no prestarle atención a las emociones, tampoco nos termina funcionando para nuestro día a día. Hay diferentes soluciones, ¿no? Una solución para poder salir de una emoción, esa emoción que estábamos hablando, que dura 90 segundos en nuestra sangre, puede ser pasar a hacer otra actividad, distraerme, despejarme, ¿no? Entonces eso hace que de repente baje mi emocionalidad, baje ese químico que tengo en la sangre. Y muchas otras veces quizá eso no me funcione porque el problema lo sigo teniendo, la casa se me sigue quemando, ¿no? No lo solucioné. Digo, apagué la alarma, pero sigue el problema. Entonces, para esto va a ser que vamos a empezar a trabajar un poco con esto que hablábamos de las creencias, ¿no? Si yo puedo reinterpretar a veces eso que pasó, ¿no? Y darle otro significado y puedo cambiar un poco esa experiencia, probablemente voy a poder brindarle otro alivio a mis emociones y solucionar la base de lo que me está pasando. Bien, vamos a ir al video que les había comentado antes para tener un poquito de ejemplo. Bien, ¿se ve ahí? Avísenme si se ve. Compartir el sonido. Bien. Bueno, espero que se vea. Vamos a darle play. Nuestros cerebros tienen la capacidad de recordar todo lo que afecta directamente a nuestra supervivencia. Cualquier sensación de peligro activa la amígdala. Aumenta el ritmo del corazón. La glándula adrenal, situada encima del riñón, recibe una señal del tálamo que induce la secreción de una hormona llamada adrenalina, que a su vez incrementa la velocidad del corazón.
La sangre, bombeada con más rapidez hacia cada músculo, produce una fuerza superior a la habitual. A esta reacción se la conoce como de lucha o huida. Esta nueva e inesperada fuerza que se genera en situaciones peligrosas forma parte de nuestro instinto de supervivencia. Volvamos a empezar. La amígdala reacciona a una sensación de peligro. Induce la secreción de adrenalina, la hormona del estrés, a través de la glándula adrenal, y el corazón empieza a latir más rápido. Los músculos se preparan para luchar o salir huyendo. John. Al percibir la amígdala el peligro, la primera reacción será la de correr. El lóbulo frontal valora la situación. Es nuestro instinto de supervivencia. Ah, pero si eres tú. La amígdala, que percibe el peligro, y el lóbulo frontal, que valora la situación, desempeñan una función primordial en el instinto de supervivencia. Bien. Bueno, entonces, como estábamos hablando recién, uy, espera que se me activó algo. No sé, ahí está. ¿Se me escucha bien? Sí. Bien. Bueno, como estábamos entonces hablando antes, justamente una emoción se suele disparar a raíz de algo que no me estoy esperando, pero que yo estoy interpretando de mi realidad, ¿no? Ahora cuando esta mujer interpreta, ¿no? Y ve que era alguien conocido, se va ese miedo, ¿no? Y se tranquiliza. Em, Muchas veces esto es lo que pasa incluso con los ataques de pánico, ¿no? No sé si han escuchado hablar o tienen a alguien cercano que haya tenido alguna vez algún ataque de pánico. Eh, si notaron en el video, los síntomas son muy similares, ¿no? Esta cuestión de la aceleración del corazón, a veces las faltas de aire, son todas reacciones que solemos tener para poder adaptarnos a situaciones de miedo que tienen que ver con que se desencadene una huida o un ataque, ¿no? Mi cuerpo se va a preparar para eso. Pero ¿qué pasa? A veces las situaciones no son reales y a veces están en nuestra cabeza, ¿no? Y algo que tenemos los seres humanos, a diferencia de eh, algunos mamíferos, de la mayoría de los mamíferos, es que tenemos esa corteza frontal que nos permite pensar y resignificar esa situación, incluso imaginándonos situaciones que pueden disparar una emoción. Yo un ejemplo que suelo dar mucho, eh, vamos a hacer un ejercicio, los voy a invitar a hacer un ejercicio. Cierren los ojos un momento y imagínense que en su mano tienen un limón, que lo van a cortar, el limón, y van a darle una mordida a ese limón. Y lo van a masticar, lo van a saborear, van a sentir el gusto de ese limón. Noten si tienen más saliva en su boca, si de repente tuvieron un cosquilleo en su mandíbula o en sus cachetes. Abran los ojos. ¿Tienen el limón en la mano? ¿Realmente lo tienen? Probablemente no. Y sin embargo,
tuvimos una reacción física, hubo más saliva en la boca, hubo ese cosquilleo en nuestra mandíbula, y sin embargo no pasó en la realidad esa mordida del limón, pasó en nuestra cabeza, pasó en nuestra imaginación. Entonces, así como podemos reaccionar ante una situación tan eh, amena como es morder un limón, otras situaciones que por ahí podemos interpretar, ¿no? Bajo nuestras creencias, que pueden ser mucho más graves para nuestra supervivencia o que nosotros interpretamos como graves para nuestra supervivencia, nos va a hacer reaccionar de una determinada manera y nos va a hacer sentir de una determinada manera. Entonces, a veces el trabajo más difícil es aprender a diferenciar eso. Bueno, ¿qué es de la realidad y qué es de mis creencias, de la forma en la que yo me estoy relacionando con esa realidad y de lo que me estoy imaginando de esa realidad? Así que bueno, vamos a continuar, ya casi terminando. Entonces, volvemos acá. Bien, entonces dejo también esta pregunta: ¿por qué no a todos nos emociona lo mismo? Que es un poco esto que venimos hablando, ¿no? De que no todos tenemos las mismas experiencias del mundo o las mismas creencias en relación a el mundo. El otro día veía un video, por ejemplo, que le preguntaban a una mujer y a un hombre si andarían, justamente parecido al video que vimos recién, si andarían en la calle solos de noche y cruzarían por un grupo de hombres, ¿no? Y la mujer respondía que no, el hombre decía que sí, ¿no? O situaciones así similares de muchas veces las experiencias de mujeres con ciertas situaciones y hombres con ciertas situaciones, ¿no? Entonces, por ahí por ahí sí, por ahí no, por ahí a un hombre en la misma situación que esta chica que veíamos recién, no le causaría el mismo temor andar solo en la calle de noche, ¿no? Entonces ahí hay una creencia de que las mujeres en la calle de noche somos vulnerables. Bien, y acá esta pregunta también: ¿puedo elegir mis emociones? Si bien no puedo elegir eh, que se desencadene esa emoción en una situación que es de shock, ¿no? En una situación que no espero, puedo empezar a elegir cómo reacciono ante esas situaciones. Puedo elegir qué decisión y qué acción voy a tomar frente a esa emoción. Como hablábamos antes, puedo distraerme, puedo bloquearlo, puedo actuar impulsivamente o tomarme unos minutos, pensar, darme cuenta que me está queriendo decir esta emoción y a partir de ahí ver qué acción tomar. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente siento que tengo una emoción y esa emoción no se va? ¿No? Lo que hablábamos recién, un ataque de pánico de repente, ¿no? Donde siento y no se me va y estoy bastante tiempo con esa emoción o se me vuelve un estado de ánimo, ¿sí? Muchas veces esto tiene que ver justamente con lo que hablábamos antes, con nuestro pensamiento. Si bien una emoción se va a ir al minuto y medio de ese shock emocional, si yo continúo con una idea fija, ¿no? Con ese pensamiento que me llevó a tener esa emoción, va a ser entonces que esa emoción se vuelva recurrente, ¿sí? Entonces, al volverse recurrente, esa emoción me va a dejar a mí en un estado de predisposición. De repente tengo la idea entonces de que en la calle me van a robar o que me va a pasar algo con el colectivo 68, como estábamos hablando antes, y eso me va a dar miedo, ¿no? Entonces siento ese miedo y eso me dispone a un estado de alerta, ¿no? Entonces sigo retroalimentando, como hablábamos antes en el sesgo de confirmación, esa idea que tengo, entonces mi emoción no se va a ir a los 90 segundos, ¿sí? Esa emoción va a durar, va a estar en mi cuerpo, la voy a seguir sintiendo y me va a generar un estado de ánimo.
Bien. Entonces, ¿para qué me sirve conocer estas emociones y cómo reacciona mi cuerpo ante determinadas emociones? Primero a nivel intrapersonal, ¿sí? Para conocerme a mí mismo, para poder crecer eh, en mi desarrollo personal, ¿sí? Para poder generar un conocimiento diferente sobre mi persona, ¿sí? Y a nivel vincular, también para poder comprender y reinterpretar por ahí las relaciones que tenemos, el modo de vinculación que emprendemos con ciertas personas, incluso quizá entender desde qué lugar reacciona el otro cuando reacciona, ¿sí? Y no para aguantarnos reacciones, ¿sí? Quiero diferenciar bien esto, sino más bien eh, para poder ver esa realidad desde un lugar diferente y ver cómo yo me quiero relacionar con esa realidad. Bien, bueno, voy a frenar acá, ya para terminar. Vamos a volver a ingresar unos minutitos más. Les pido que me regalen unos 15 minutos más y ya estamos terminando, ¿sí? Se va a cortar el Zoom, por eso corto acá.